Indudablemente nosotros tenemos un propósito en el Putumayo y en Colombia. Putumayo ha roto las barreras de la violencia. Puerto Leguízamo específicamente hoy tiene más de 100 asesinatos por cada 100.000 habitantes, que es el indicador usual, digamos, para medir violencia, los homicidios y su intensidad respecto a la población. Está muy por encima del promedio nacional, y aún el promedio nacional aún sigue siendo demasiado alto para los objetivos que nos hemos propuesto, aunque hay que reconocer que viene descendiendo en el total nacional la violencia. La posibilidad de la paz no es simplemente un acuerdo con algún tipo de organización entre el gobierno o entre el poder judicial y esa organización. Hemos abierto caminos, indudablemente, que se discuten en la actualidad, a poco de iniciar el gobierno, caminos jurídicos, caminos que permitan ofrecer la posibilidad de un desmantelamiento pacífico del narcotráfico en toda la cadena, tanto de lo que yo llamo el proletariado, los obreros del narcotráfico, aquellas comunidades que no tienen otra opción que sembrar, por ejemplo, la hoja de coca y transformarla en la pasta, aquellas organizaciones generalmente compuestas por jóvenes que tampoco tienen otra opción mayor en el territorio y terminan recibiendo una paga por matar, desencadenando los niveles de violencia y de barbarie que estamos observando en muchas regiones del país. Abrir esos caminos para que pudieran haber alternativas para esas personas en concreto, en particular, implica, y este es el tema que me gustaría debatir con ustedes, también un cambio del mismo territorio, de la misma sociedad toda. La paz no se puede concebir como un caso particular de negociaciones con grupos, como las que hemos vivido en Colombia en la historia reciente, sino que tiene que ser vivida como un pacto social, tiene que ser vivida como una sociedad toda, la mayoría desarmada, que decide construir una visión común del territorio y abrir unos caminos de prosperidad que incluyen incluso un cambio del concepto de lo que significa la prosperidad. Cuando uno viene al Putumayo, ve el Putumayo, yo he estado varias veces, generalmente en campañas de tantas por las que he pasado ya en estos últimos tiempos, habría que hacerse una pregunta que la sociedad putumayense tendría que responder a través de un instrumento concreto que se ha abierto por parte de este gobierno y al cual invito a la organización popular, indígena, social de Puerto Leguízamo y de todo el Putumayo, que es el diálogo social. Un diálogo social en una perspectiva que participe la sociedad en el diseño de lo que se quiere del territorio. No lo que yo crea que es lo conveniente sobre el territorio o algún técnico por aquí de planeación nacional, de un ministerio o un gobernante local, sino lo que la sociedad misma, a través de su experiencia vital, la de habitar el territorio por generaciones, quiere de su propio territorio, de su lugar. Y poder no solamente participar en ese diseño,
abrir el espacio para que la sociedad diseñe, dibuje el Putumayo que quiere, la Amazonía que quiere, sino que eso se pueda volver una voz ordenante, un mandato, una orden popular a través de la ley. Y la ley más adecuada para este propósito es la ley del plan de desarrollo que inicia su trámite en los meses que están por venir. Si ese plan de desarrollo se hace con las órdenes populares en cada territorio de Colombia, tendríamos la posibilidad de que sea la sociedad colombiana la dueña del país, la dueña de su futuro, la dueña de lo que se debe hacer o no se debe hacer. Una profundización democrática. Y esto tiene que ver con la paz, porque ese diseño de territorio, ese diseño de lo que queremos del Putumayo, es la invitación que se debe hacer a quienes hoy están armados para participar también en ese esfuerzo una vez estén desarmados, a construir colectivamente. Un valor colectivo, decía alguien recientemente, la construcción y el dibujo del Putumayo. Entonces no es simplemente una negociación con un grupo, no es simplemente una invitación a que el grupo aproveche ciertas ventanas jurídicas para que se pueda deshacer de la violencia, sino que también es una invitación para que con el conjunto de la sociedad entre a construir el futuro, entre a construir un presente mejor, entre a construir el Putumayo que queremos. Y ahí, en ese debate, en esa discusión, se vuelve pertinente una pregunta. Bueno, ¿es el Putumayo contra la selva, como se ha concebido en las últimas décadas la idea del desarrollo? ¿O es un Putumayo que con la selva pueda establecer una visión económica y de prosperidad? El Putumayo hoy tiene uno de los índices también más altos de deforestación en Colombia. No hace mucho, recuerden ustedes, había una polémica sobre si el Putumayo era petrolero o era selvático. ¿En dónde estaba el desarrollo? Si se lo decimos a los economistas de la élite, a la política de la élite que gobierna a Colombia desde hace décadas y desde Bogotá, ellos impusieron la tesis y abrieron el territorio sin consultarlos siquiera ustedes a la exploración, a la explotación petrolera, y se produjo un gran momento de explotación petrolera en Norito y en otros lugares del Putumayo. Allí salió petróleo, se construyeron oleoductos, seguramente hubo regalías. Hace mucho tiempo yo era un niño y estaba en los campos produciendo petróleo en Norito. La pregunta que habría que hacerse es, ¿esa idea de desarrollo impuesta desarrolló el Putumayo? ¿Generó una mejor sociedad? ¿Permitió que este territorio se diseñara de una manera tal en que se pudiera decir que la gente vive mejor? Y es dudosa la respuesta. La mayoría diría no. Hace décadas se explotó ese petróleo y aún se explota, pero la gente del Putumayo vive incluso crisis de violencias como las que acabamos de narrar. Y entonces la pregunta es, ¿y no será que el camino es la selva misma? Una selva que antaño se veía como maleza, como lo que había que destruir, y que se sigue destruyendo hoy, quemándola, quemando lo que podría ser la principal riqueza de la región, la biodiversidad,
la cantidad de posibilidades incluso de utilización benéfica para la humanidad, de productos naturales que la selva misma recrea, crea, transforma, y que simplemente hay que conocer, como bien venían haciendo desde hace mucho tiempo las comunidades indígenas que han tenido presencia en la selva amazónica, conocerla. Miles de productos, dicen las instituciones de investigación con asiento en la Amazonía, pueden ser utilizables por la humanidad. Miles. Hay un largo listado de lo que se ha encontrado. Productos naturales que pueden ser nutrientes, que pueden ser transformadores, insumos en la industria, que pueden ser la base de la prosperidad económica de la población del Putumayo. Si esta segunda es la perspectiva, y ustedes tienen que decidirlo, si lo que hay que hacer es regenerar y revitalizar la selva en lugar de destruirla, pues aquí habría un gobierno nacional no solamente dispuesto políticamente a acompañar ese esfuerzo, sino que está construyendo los instrumentos que nos permitan eficacia para lograrlo. Por ejemplo, y es bueno que desde aquí podamos hablar, porque si no, ¿desde dónde más? El programa que discutíamos incluso entre varias instituciones del gobierno ayer por la mañana, con el Ministerio del Medio Ambiente. ¿Cuál es el programa de la revitalización de la selva? Sabemos hoy que hay 3 millones de hectáreas que han sido afectadas de selvas en toda Colombia. En la selva amazónica hay 1 millón de hectáreas que ya no es selva, es potrero. Se ha creído que con ganado en ese potrero nos desarrollamos. Esa es la creencia. El Caquetá demuestra, y si se le pregunta al Caquetá, ¿qué es el Caquetá? Dirá casi toda la gente, un departamento ganadero. Pero el Caquetá es amazónico. Además hay 2 millones de hectáreas que aún es selva, pero que en cualquier momento, si continúa el proceso desatado desde hace varios años, la queman y se vuelve potrero. 3 millones de hectáreas, casi lo mismo que nosotros estamos proponiendo dentro de la frontera agraria, lejos de la selva, para desarrollar la agricultura de alimentos de Colombia y generar una democratización de tenencia de la tierra al campesinado, una reforma agraria integral que hace mucho se olvidó hacer en el país. Casi esas mismas hectáreas, en el caso de la selva, están es para destruirla. Y el Putumayo está en la vanguardia de esa destrucción. Y entonces, discutámoslo, porque ese es el plan de desarrollo que está a punto de aprobarse. ¿Destruimos la selva en el Putumayo o revitalizamos la selva en el Putumayo, volviéndola a dejar regenerar incluso en las zonas que hoy son potreros? Discusión que me permito abrir, porque alguien muy sabio podría decir, bueno, Petro, ¿y qué? Y si dejamos crecer la selva en los potreros de nuevo, que ella misma tiene los mecanismos de regenerarse, ¿nosotros cómo vivimos? Si vivimos de las 5 vaquitas por aquí, o vivimos del cultivo de la hoja de coca por allá y de su transformación en pasta para llevarla, dicen ahora, que al Ecuador, o de pronto estamos pensando en un monocultivo que ya no es la selva. ¿Cómo se puede vivir si el programa es la revitalización de la selva? Y entonces la respuesta es que estamos dispuestos a crear un fondo
un fondo público, un fondo de la nación, abierto al mundo, financiado en primerísimo lugar por el presupuesto nacional y no por los 4 años que nosotros vamos a hacer gobierno, porque un campesino podría decir, bueno, Petro, le acepto, pero ustedes se van en 4 años y después, ¿qué? Viene, como me pasó en Bogotá, otro mandatario que destruye los proyectos que había generado el gobierno, como el metro subterráneo, por ejemplo. Miren ustedes a ver si hay un ladrillo de metro hoy en Bogotá y no hay nada. Aquí podría pasar lo mismo, ya no en términos de ladrillos, sino en términos de árboles, de plantas, de vida. Lo que queremos es aprobar, a través de los procedimientos que están para ello, legales, unas vigencias futuras durante 20 años, tiempo en el que creemos la selva se puede regenerar, allí donde hoy hay potreros, con unas cuantías del presupuesto nacional mínimas, el piso, pero abiertas a la colaboración mundial. Estas cuantías del presupuesto nacional que durante 20 años irían a ese fondo, tiene como objetivo el que la familia que hoy cree que su alternativa es sembrar coca, o que su alternativa es quemar la selva y abrir una especie de hacienda ahí de baja productividad, un potrero, con algunas vacas, pueda recibir un ingreso entre 2 o 3 millones de pesos mensuales de hoy, de tal manera que el intercambio de ese dinero, que es un pago de servicio ambiental, llaman los técnicos a eso, sea porque esa familia se dedica a dejar que la selva crezca en su potrero, en unos tamaños que hay que delimitar y que yo he propuesto que sean de 200 hectáreas. Y a través de un contrato que le permita a esa familia unos derechos sobre ese territorio, que no pueden ser de propiedad porque la selva es pública, es baldío nacional, pero que sí puede hacer a través de concesiones de tierra hereditarias, es decir, que los hijos pueden seguir allí y podríamos pensar en los nietos con un objetivo, en primer lugar, que la selva vuelva a crecer. Pagar porque la selva vuelva a crecer y pagar un ingreso suficiente que compita con los dineros que el narco le entrega al mismo campesino para sembrar la hoja, o la creencia de que quemando la selva podría generarse unos ingresos a través de una actividad tradicional productiva como las que se desarrollan dentro de la frontera agraria colombiana. Este es un camino diferente. El camino es pensar que el desarrollo y que la prosperidad de la familia consiste en dejar crecer la selva. Ahora, al dejar crecer la selva o al mantener la selva aún hoy vigente, pero en peligro, entonces hay que desarrollar al cabo de estos 20 años hacia adelante toda la investigación, no solamente ancestral de los saberes populares, sino de las instituciones de investigación, y bien lo han dicho varios de ustedes aquí, la institucionalidad educativa, llámese SENA, llámese universidad, llámense en colegios, universidades, que es una institución creada en Europa que nació también en Colombia y no tenemos por qué dejar perecer. Y es que en un colegio se pueda estudiar en los últimos años créditos universitarios y hacer parte de la carrera, aprovechando infraestructuras que ya tenemos y entonces democratizando el derecho a la educación superior en Colombia.
el saber, el conocimiento, la ciencia, el saber ancestral, nos pueden permitir que esos miles de productos que dicen hoy los científicos existen en la selva de provecho para la humanidad, puedan ser recogidos, puedan ser utilizados, incluso maderas de árboles que crecen en ciclos de décadas, que la figura de la concesión hereditaria permiten que se puedan cortar y utilizar comercialmente para sembrarlos también y lograr que se vuelvan a revitalizar, a regenerar en el lapso de las generaciones de la concesión. Un vivir de la selva de manera sostenible. Incluso procesos de industrialización ya en los cascos urbanos, con los productos de la selva, sin destruir la selva, sin afectarla sustancialmente, sin herirla de muerte. Este es un programa que se está diseñando aún, hará parte del plan de desarrollo. Quiero que se discuta aquí, porque tiene dos aristas importantes, entre varias. Hace parte de lo que han llamado tradicionalmente en los últimos años sustitución de cultivos. No es solamente sustituir un cultivo, hoja de coca agroindustrial, pasta de coca, que genera unos ingresos reales al campesino. Fíjense ustedes que el narcotráfico está cumpliendo una función respecto a la cocaína, que era la que tenía el IDEMA respecto a los alimentos. Solo que el gobierno acabó el IDEMA y el narcotráfico aprovechó. ¿Qué hacía el IDEMA? El IDEMA lo que hacía era comprarle la cosecha a los campesinos y llevarla ya a las ciudades. Incluso había supermercados del IDEMA para vender a bajo precio a poblaciones que necesitaban comer en las ciudades. Hoy eso no existe y hoy lo necesitamos, si quisiéramos acabar el hambre en Colombia. Pero fíjese que el narcotraficante hace lo mismo, compra la cosecha en forma de pasta de coca, el campesino tiene asegurada la venta. Lo que no pasa con el maíz, lo que no pasa con la leche, lo que no pasa con la papa, lo que no pasa con la soya ni el sorgo. Y el narcotraficante lleva eso a los puestos de venta del mundo, en las grandes ciudades consumidores de cocaína. Claro, competir con eso, en donde un campesino tiene asegurada la venta de la cosecha, no es fácil, pero aquí habría una propuesta. En lugar de sustituir un cultivo por otro, ¿cierto? Difícil, porque entonces que el cacao, y entonces cómo sacamos el cacao, etcétera. Sustituyamos el cultivo de hoja de coca por la selva y pagamos. Estamos, digamos, transformando, ¿no?, ampliando, enriqueciendo, no es que no se haga lo otro, el programa de sustitución de cultivos. A mí me gustaría hablar con el campesinado productor de hoja de coca de Puerto Leguízamo, del Putumayo en general, y plantear esto. ¿No? Te pagamos para que en lugar de producir hoja de coca, que es una mata selvática, por eso solo se produce en donde hay selvas, donde había selvas, y deja regenerar la selva y te pagamos de 2 a 3 millones de pesos mensuales. Vivimos mejor, ¿cierto? Porque si eso se generaliza, pues la violencia disminuye, lo que estamos viendo todos los días. Claro, el narcotraficante puede decir, no, aquí no, ustedes no me la van a fregar, yo necesito la hoja de coca porque ustedes, mi negocio, ¿qué? Pero a ese narcotraficante le estamos diciendo además que deje de ser narcotraficante. Al final se lo van a llevar hasta Estados Unidos si es que no lo matan sus propios lugartenientes. No se matan entre sí. ¿Cuál es la vida de un narcotraficante esperable? Casi todos los que hemos conocido, famosos muchos,
pues están muertos. Los hemos visto morir uno tras otro o extraditados. Bueno, ¿y por qué no se acogen a un programa de beneficios jurídicos y en lugar de estar por fuera de la ley, participan de este esfuerzo de prosperidad regional, dejando de ser narcotraficantes? Los grupos armados pueden perfectamente, en lugar de ser hoy obreros del narcotráfico, los que hacen el trabajo sucio, jóvenes matando jóvenes, pueden perfectamente inscribirse en forma positiva en este proceso de regeneración del territorio y de prosperidad pensada de otra manera. Jóvenes que puedan entrar a las universidades que se tienen que abrir aquí, o al SENA, o a los colegios, si es el caso, que se tienen que abrir aquí, porque de nada sacamos plantear un programa de prosperidad si el conocimiento y la educación no están de la mano, y si la salud no está de la mano. Jóvenes a la universidad, y no para salir de la universidad a hacer nada, no, para estudiar la selva, para transformar esa producción en prosperidad, para crear un Putumayo realmente grande, para hacer de la frontera no un lugar de pasos clandestinos, sino un lugar de intercambios culturales y económicos poderosos. Yo los invito a discutir este programa. No es solo para el campesino productor de hoja de coca, hace parte. Es para toda familia que hoy en el Putumayo cree y está en un proceso de destrucción de la selva, pensando que es a partir de allí que puede construir su prosperidad. Una hacienda pequeña, mediana, un potrero a lo largo de los ríos. Yo los invito a que hagamos este fondo poderoso, asegurado durante 20 años, independientemente de cuál gobierno llegue, que permita que las familias del Putumayo que se inscriban en este programa puedan ayudarnos a reconstruir la selva amazónica y se pueda vivir dignamente de ello. Con el gobernador y el alcalde podríamos trazar los primeros elementos de este programa en estos primeros meses que están por venir el año entrante. Habrá que abrir los diálogos. Claro que hay que hablar con el campesinado productor de hoja de coca. Claro que hay que hablar con la población del Putumayo y claro que toda esa sociedad debe participar en la construcción del plan de desarrollo pensando en estos temas. ¿Qué Putumayo queremos? ¿Lo queremos minero? La sentencia del Consejo de Estado ya prohíbe hacer minería de cualquier tipo en donde está la selva amazónica. Luego el camino es la selva. No se equivocaban los primeros humanos que anduvieron por estos lugares antes de que Colombia se llamara Colombia. Ellos nunca pensaron en destruir la selva, sino en vivir de la selva. Y ese concepto a mí me parece que sigue siendo fundamental, así la población haya aumentado y así venga de todos los lugares de Colombia. Vivir de la selva sigue siendo el objetivo y no destruir la selva para vivir, porque es una enorme equivocación. El que piense que destruye la selva para vivir está construyendo en la muerte. Todos sabemos que si la selva amazónica se acaba, lo primero que se acaba es el agua de Colombia. Porque eso que llaman allá el macizo, la cordillera oriental, ahí al sur, esas fuentes de agua de los páramos que los frailejones conviertan en líquido y que al final son nuestros grandes ríos, esos son los ríos flotantes que vienen de la selva amazónica y del Pacífico y que allí en el páramo se vuelven agua líquida. Son agua flotante. Sin la selva, ese agua no llega al páramo y el frailejón no la vuelve líquida y el río deja de existir, el Magdalena, el Cauca.
La selva es fundamental para la estabilidad vital de Colombia, pero también del mundo, porque es uno de los grandes pilares climáticos. Sin la selva llegamos a un punto de no retorno en el desastre climático mundial y la humanidad se encaminaría hacia su propia extinción. Cuando vemos la selva, pensémosla, porque sin esa selva que vemos no habría humanidad. No solamente no habría Colombia, sino no habría humanidad. Por tanto, esta tesis que les propongo apoyar en el Putumayo es fundamental, no solamente para un mejor vivir en el Putumayo, sino para que la humanidad viva. Esta consigna de la potencia mundial de la vida no es carreta, es aquí donde se puede concretar. Entonces los invito a esta discusión que va hacia el tema de la hoja de coca, sí, que va hacia el tema del narcotráfico y la paz, sí, pero que también va hacia el tema de la prosperidad generalizada de la sociedad del Putumayo. Gracias por haberme escuchado, muy amables. No será la última vez, así que nos volveremos a encontrar en el Putumayo en una próxima oportunidad. El colegio fundamental.